Bueno, olvidé recordarles que el cuestionario, algunos ya me están mandando los cuestionarios, pueden mandarlo a mi mail, pastorjcbetancourt@yahoo.com.ar, que es la manera más cómoda para enviarlo, pero si no puede, por razones que no tiene el medio, bueno, y si escribe, si hace manuscrito, procure por favor escribirlo de la manera más clara, sacarle una foto, enfocarlo bien y mandarlo por WhatsApp. Si es por mail, es muchísimo mejor. Bien, todo lo que hay desde la creación, pasando por todo lo que hemos hablado aquí, que está en el diagrama, ustedes lo tienen ahí en su cuadernillo, ustedes pueden leer los textos bíblicos, disfrutar esto. Es la historia de la humanidad, del plan de Dios con el hombre, del trato de Dios con el hombre, de cómo Dios, a pesar del fracaso humano, sigue trabajando, moldeando, porque Dios cumple con lo que promete, ¿no? Va a cumplir con su promesa de Génesis 3:15 de la simiente de la mujer. Y ese camino amarillo que yo marqué en amarillo, va marcando cómo Dios está tratando con el hombre para dar cumplimiento a las promesas que él hizo y ante el fracaso humano. Y acá vemos los constantes fracasos del ser humano. Entonces, ahora llegamos aquí a Abraham, ¿no? Todo esto que les he mostrado lo tienen ustedes con muchos detalles en el cuadernillo. No podemos ir hoja por hoja porque esto se iría para muy largo. Entonces ahora vamos a empezar con Abraham. Tengo que también ser un poco sintético y por razones de tiempo, ¿no? Pero Dios, ¿a dónde vivía Abraham? Una gran ciudad, en Ur de los Caldeos, donde digamos, en donde estaba concentrada la civilización de aquel entonces, con todo el avance tecnológico, científico, la riqueza, el bienestar. Era una población, una civilización adelantada y muy próspera. Ahí vivía Abraham. Abraham no era un hombre pobre, de trabajo, de la changa. No. Abraham era un hombre muy rico, una familia rica, y Dios lo llamó: vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, Dios llamó a Abraham. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé, no sabemos, pero evidentemente que Dios le llama y tiene un propósito. Y en este inicio del camino de Abraham, que se llama el padre de la fe, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Esto es muy interesante. Aunque cuando él sale de Ur de los Caldeos, sale con una obediencia parcial, porque él sale con su papá y su familia, y Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. O sea, no le mostró todo el viaje, le mostró el primer paso. El primer paso era: vete de tu tierra y de tu parentela. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho es que Dios no te muestra toda la película. Dios te muestra el título y lo que tenés que hacer para entrar a la sala, para verla. Y punto, nada más. Ahora, Abraham comienza con una obediencia parcial, porque se va con la parentela, se va con el padre, que es un idólatra, y se quedan allí en Harán, porque no inician, no continúan hasta que el viejo se muere. ¿No? El idólatra se muere, y bueno, y ahí
reinicia el viaje sin saber a dónde iba, pero hay una cuestión ahí que no es enteramente obediente, porque se lleva a Lot, al sobrino. Y Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Y cuando uno revisa el viaje de Abraham, toda su historia, uno de los problemas, uno con lo que tuvo grandes problemas fue con el sobrino. Y Dios le había dicho, no vayas, deja tu parentela. Y él, pero no, pobre muchacho, está solo, qué sé yo, las cuestiones culturales, familiares. Bueno, los dolores de cabeza que le costó en la vida de Abraham esta desobediencia. Creo que acá hay una lección para todos nosotros, ¿no? Obediencia sí, parcial, tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias. Conviene, en este relato breve y sintético, la enseñanza es, conviene obediencia total. Pero bueno, nuestra condición humana es esa. Es interesante, sigue siendo Abraham el padre de la fe, el padre de la nación hebrea y el padre de la fe para los cristianos, para los creyentes, de manera tal que Pablo dice, sigamos las pisadas de Abraham, el padre de la fe. Cuando habla de sigamos las pisadas de Abraham, no está diciendo, no quiere decir sigamos obediencia parcial. No, Abraham nos muestra, la vida de Abraham nos muestra con un testimonio claro que la obediencia parcial traerá sufrimientos y penas. Punto. O sea que interesantísimo el padre de la fe, el padre de la nación hebrea, nos deja lecciones sumamente importantes de obedecer plenamente. Obediencia parcial es una obediencia que inevitablemente va a traer sufrimientos. A mí me impactó mucho siempre cuando en el periodo del reino Saúl, que va a ser una batalla y Samuel ya estaba viejito y tenía que ofrecer sacrificio antes de la batalla y todo eso por los pecados del pueblo y para ir a la batalla, ¿no? Cubiertos por la sangre del holocausto, etc. Y Samuel se demoraba, porque claro, era viejo, no había taxi, ni Uber, y venía caminando lento y la gente se le desertaba. Y Saúl mismo ofrece sacrificios que no le correspondían, aunque fuera rey. Y en esa batalla Dios le dijo que tenía que exterminar todos los animales. Y había unos novillos muy lindos, muy gorditos, buena carne. Y a esto lo perdonó y se lo trajo. Trajo después de la batalla. Y cuando él está regresando de la batalla, se encuentra ¿con quién? Con el viejito Samuel que ya había perdido la vista. Y bueno, ya sale Saúl a recibirlo, no, gloria a Dios, no hablaba en lengua, pero bueno, re contento, qué sé yo. Pero el viejo estaba cieguito, pero no estaba sordo. Dice, ¿qué es ese mugido de animales que escucha? No, esto es lo mejor del ganado que hemos sacado para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Viste? Acá la acomodó, este bandido la acomodó bien, una justificación de un pecado, de una desobediencia. ¿Qué le dice Samuel al rey? Locamente has hecho. Porque Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Esto lo sabemos nosotros, pero esto fue dicho en la dispensación de la ley, cuando los sacrificios eran ley, y la valoración que hace aquí el profeta Samuel es más importante obedecer que ofrecer sacrificio. Interesante, a mí esto me ha impresionado mucho
y veo que la obediencia está prácticamente por encima de la ritualidad, por encima de las declaraciones que hacemos con nuestra boca, y todas esas cuestiones que hacemos. La obediencia está por encima de todo. Y en el camino de la fe de Abraham vemos este detalle. Vamos a seguir adelante. Abraham, un hombre de Dios que ya hemos dicho, reinicia el viaje hacia la tierra prometida después de la muerte de su suegro, y sigue en una obediencia ahí. Más o menos yo hice un cálculo del viaje, fue de alrededor de 1.300 kilómetros caminando, con todos sus bienes, ganados, ovejas, camellos, y haciendo negocios. En este viaje de 1.300 kilómetros negociaba con un pueblo, vendía, compraba. Viene todo el trabajo ganadero, de cuidar los animales, las crías, las aguadas, la alimentación para tanto ganado. O sea, fue Abraham un gran administrador y fue un empresario, digamos, de excelencia, que sale de Ur de los Caldeos siendo rico, pero cuando él hace todo ese recorrido de 1.300 kilómetros y llega a la tierra prometida, era más rico todavía. Y uno dice, bueno, la bendición de Dios. Sí, la bendición de Dios, claro que sí. Pero había un administrador, un empresario, un hombre que se ocupaba de sus negocios naturalmente con la bendición y el cuidado de Dios. No dormía la siesta. Abraham no era un tipo quedado. No. Digo esto porque este hombre, yo creo que suma a la decisión que él toma, porque muchos de nosotros a veces en el nombre de la fe decimos, voy a ir por fe, voy a salir por fe porque yo siento, qué sé yo, me profetizaron, lo que sea. Y voy a salir porque acá estoy planchado, no tengo trabajo, no tengo esto, y voy a salir a probar por fe. No es el caso de Abraham. Abraham tenía todo. Era un hombre próspero, tenía todo lo que necesitaba. Sin embargo, lo dejó para comenzar una aventura con Dios, que comenzó con obediencia parcial, pero que finalmente esto es valorable, ¿no? Que no es un hombre que salió a buscar a ver si le iba bien. A él le iba bien donde estaba. Pero le creyó a Dios y por eso le fue contado por justicia. Otro detalle que creo interesante en la vida de Abraham, que nos estamos deteniendo en esta oportunidad, porque creo que sirve. ¿Qué vemos en la vida de Abraham? Cuando él llega a la tierra prometida, y Dios le dice, esta es la tierra que te mostraré, lo primero que él hace es un altar en Betel, ¿no? Es un altar y adora a Dios. Acá vemos al hombre ofreciendo sacrificios. La ley de Moisés todavía no estaba, pero esto venía del nuevo principio. Noé ofrecía sacrificios, sus descendientes también. Abraham también sabía que esta era la manera de reconciliarse con Dios, ¿no? De hecho, en esta historia son muchos años, cuando vino la hambruna, él se va a Egipto sin consultar a Dios. Y acá otra desviación en el camino a la fe. Él se va a Egipto, no consulta a Dios. Cuando está llegando a Egipto comienza a tener miedo. Dice, tenía una mujer muy linda, dice, esto me van a matar, porque para quedarse con la mujer, decir que son mi hermana. Y el faraón le tiró la mirada a la mujer bonita, muy linda, y bueno, la manda a buscar. ¿Y qué va a hacer? El rey era el rey. Va a decir, no, esta es mi hermana. No, se la llevó. Bueno, después Dios le mostró a Faraón que era la esposa de Abraham. Y bueno, se la devolvió, le hizo regalo. Mire qué testimonio que le dejó Abraham a un rey idólatra y pagano.
un horrendo testimonio. Abraham de Egipto regresa a la tierra prometida mucho más rico, porque Faraón le regaló muchísimos bienes, ganado, ¿no? Llegó rico y se va aún más rico, pero se va miserablemente, espiritualmente en miseria. Se va miserable espiritualmente. Por eso cuando regresa, vuelve al altar, ofrece sacrificios y se reconcilia con Dios. Esta es la historia de los hombres de fe en la vida de Abraham. Realmente un grande, ¿no? Porque los grandes se caracterizan por eso, no porque no se equivoquen, no porque no erren, no porque no pequen, sino que se caracterizan porque lo reconocen y vuelven, no lo justifican, no buscan un método para buscar la vuelta al asunto, sino que reconocen que Dios ha provisto sangre inocente para restaurarme. Esto es lo que hace a los hombres grandes, es reconocer lo que Dios ha provisto para la restauración de nuestra condición caída o rebelde. Bueno, otra lección no menor en la vida de Abraham. Bueno, pero tenemos más. Seguimos con Abraham un poco antes que se termine esta parte del video. Y pasan los años y había una promesa. Un día Dios le dijo: cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia, y la arena del mar, así será. Abraham no tenía televisión, no tenía WhatsApp, ni estas tecnologías, internet, nada, radio, nada. Y en las noches, seguramente sentado allí, con el primer fresco de la noche, mirando las estrellas, soñando con sus hijos, toda la riqueza que había acumulado, a quién se la voy a dejar, pero Dios ha dicho que te voy a tener hijos como la estrella del cielo. Pasan los años, y no venían los hijos, porque su esposa era estéril. Y bueno, y pasó el tiempo, y ya eran grandes, su esposa ya había pasado el tiempo de poder procrear, y tiene una idea que era común, era una cuestión culturalmente aceptada, era una costumbre que las sirvientas, las siervas, las esclavas le dieran hijos a la ama, ¿no? O era parte del servicio. Entonces le dice siempre, yo me imagino la escena de la familia, ¿no? Del hogar, que llega Abraham de recorrer el campo, los ganados todo el día, ver su gente, ver un empresario, y llega y Sara está de cara larga, me imagino, ¿no? Está de mal humor, pero ¿qué te pasa, Sarita? Y sí, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué se va a quedar todo este siervo nuestro, el que nos admite, se va a quedar con todo? Y empezó la cabeza, taca, hasta que le dice: bueno, vamos a tener un hijo acá con la muchacha. Y Abraham, y si te parece, bueno, esto fue la catástrofe de Abraham. Una catástrofe, acá falló, y podemos hacer un montón de argumentos, y bueno, pero acá falló de manera que las consecuencias de esta desobediencia y falta de fe y confianza en Dios y esperanza en Dios, esas consecuencias duran hasta el día de hoy. Todo el problema palestino es consecuencia de esta desobediencia de Abraham. Al punto que, si ustedes después van a poder leer, y tomen nota, capítulo 16 del libro de Génesis, el fracaso y pérdida de la comunión de Abraham con Dios, ¿no? Capítulo 16, versículo 16, ahí dice que hubo 13, escuche bien, 13 años de silencio, que Dios no habló con Abraham por este acontecimiento
de tener un hijo con la sierva. Que ya sabemos, como siempre decimos, cuando hay desobediencia a Dios, cuando tenemos obediencias parciales, vienen las consecuencias. Ustedes ya saben los problemas que hubieron adentro de la familia, ¿no? Con la esposa, con la sierva, de todo un tema ahí. Y bueno, son los resultados de la obediencia parcial, de no confiar en Dios. Así que tengamos presente esto, digamos, es una enseñanza para nosotros, los que somos grandes, que a veces tratamos de buscarle la manera de zafar de las cosas, pero la obediencia parcial va a traer dolor de cabeza. Y para la juventud es lo mismo o peor, ¿no? Nosotros estamos de vuelta, nos queda poco, pero la juventud, que si el Señor no viene, tienen una vida, las decisiones que tomen ahora equivocadas, obediencias parciales, le van a traer dolores de cabeza, así como le trajo a Abraham. Y estos problemas los transmitió a toda la generación hasta el día de hoy. En el capítulo 17 y el versículo 1, allí Dios hace pacto, nuevamente Dios viene a tratar con Abraham, hace pacto con Abraham y se restablece la comunión con Dios. Y bueno, vemos en el camino de Abraham, el padre de la fe, estas situaciones, y otra vez vemos cómo el hombre no puede cumplir, falla. Y vemos cómo Dios interviene ante la falla del hombre. No es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre para rescatarlo, para restaurarlo. Esta es la realidad. Eso cuando yo empecé a buscar a Dios, porque no, es que Dios nos busca primero, y el mejor ejemplo lo tenemos en el mismo libro de Génesis, allí cuando Adán pecó, se escondió y no era, y la tenía bien clara la macana que se mandaron, pero se escondían. Y Dios comenzó a llamarle. Y fue Dios buscando a través del llamado para que el hombre se reconciliara y aceptara lo que Dios había propuesto, que era el derramamiento de sangre de una víctima inocente. Ahí se inicia la revelación de cómo Dios trata con el fracaso humano. No es que nosotros buscamos, es Dios que nos busca a nosotros. Esta es una realidad. Bueno, seguimos acá, ya hay muchísimo con respecto a Abraham, pero estos son algunos detalles que quise mencionarles, porque la vida de Abraham es muy rica y está en el libro de Génesis, el padre de la nación hebrea. Vamos a cortar ahora y continuar.